Continuamos en Buenas tardes Uruguay, esto es Radio Uruguay 1050M 94.7 FM. Hoy hablábamos de psicólogo, nosotros tenemos el nuestro, el de cabecera, que él viene con un tema que... ¿Cómo hacemos con esto? Con la seducción. Con la seducción. Buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto estar acá con los dos. Un gusto también a todas las personas que están conectadas en Instagram. Y quiero saludar especialmente, les cuento que en la CARU, Comisión Administradora del Río Uruguay en Fray Bentos, que fui convocado a trabajar con los equipos, cuestiones de clima laboral y eso, estuve la otra semana y saben que tiene un montón de oyentes porque enseguida me decían, vos sos el que estás ahí en Buenas tardes Uruguay. Qué bueno, muchas gracias por escucharnos, qué lindo. Un saludo muy grande a toda la gente de la CARU, gente divina con la que estuvimos trabajando ahí en un par de talleres y fue muy interesante y una linda sorpresa saber la cantidad de escuchas que tienen ahí en ese lugar, ¿no? Sí, hablabas de seducción y manipulación. Vos cuando tiraste el tema arriba de la mesa, tendrá que ver una cosa con la otra. Y a medida que lo comento o que pasan los segundos, me van como encajando una especie de Tetris. Sí, porque en realidad son conceptos que habitualmente se confunden o se solapan y son dos cuestiones que tienen claras diferencias y de eso vamos a hablar. Pero empezar a hablar de la manipulación como comienzo ahí diciendo que la manipulación no es, si bien generalmente se asocia al cortejo, a las relaciones románticas, a esto de seducir a otros con fines amatorios, como decía Dolina, ¿no? Un genio realmente. En realidad la seducción se expresa en los más diversos ámbitos, ¿no? Y un tema que además hoy está de moda porque hay gente que ofrece cursos de seducción. Es una cosa... De seducción, claro. O de manipulación. Claro, uno lo dice, tiene mejor prensa seducción, ¿no? De seducción, ¿no? Que es esto, bueno, ¿cómo hacer para conquistar a las personas, ¿no? Y ahí empezamos con un concepto que tiene más que ver con la manipulación que con la seducción, que es el concepto de conquista, ¿no? Históricamente los conquistadores no eran quienes venían a seducir a sus conquistados, sino venían a ejercer una presión, una fuerza para obtener una ganancia personal. Y ahí vamos a ir viendo las diferencias. Entonces, en realidad la seducción es algo que se manifiesta en distintas facetas de la vida y que va más allá de las relaciones de pareja. Ahora, ¿con qué tiene que ver la seducción? Primero, contarles que la seducción, desde mi opinión, es algo que las personas desarrollan como forma de conectar con la vida. Que la seducción tiene que ver con una manera de estar no solo frente a una persona con la que tengo intenciones amatorias, sino frente a las personas que me rodean en general. Y cómo a partir de mi forma de estar, yo puedo generar atracción o no en otras personas. ¿Cómo puedo seducir o no? Perdóname, no, te voy a ir interrumpiendo, pero recordamos dónde estamos. Claro. ¿No? Y estaba pensando, fuera de las intenciones amatorias, que alguien, no un niño, no hay nada más manipulador que un niño, una niña. Exacto. ¿No? A mí me parece que en esta comparación la seducción es un poco más inteligente. La manipulación es como más obvia o requiere, acá lo estoy pensando más a nivel de niños, donde todavía no han desarrollado toda una cantidad de habilidades sociales, ¿no? Y saben cuando te dicen papito o te hacen determinada carita, que eso provoca que vos reacciones de una manera determinada, ¿no? Y no diría que es una seducción, sino ya directamente una manipulación lisa y llana. Es que te diría que aquellas personas que manipulan son las que no confían en su capacidad de seducción. Se utiliza la manipulación cuando una persona no siente que, por lo que sí significa la seducción, que es lo que vamos a ver, necesitan recurrir. Y ahí pones un ejemplo que es clarísimo, los niños.
Y podemos decir que acá hay niños que tienen más de 40 años a veces. Personas que desde su inmadurez, desde una manera poco responsable, una manera hasta perjudicial, establecen vínculos que se basan en la manipulación y no en la seducción. ¿Mm? ¿Qué es la seducción? Por un lado, podemos ver lo que es la atracción y el carisma. Y es muy difícil, por lo menos para mí, definir con pocas palabras lo que es el carisma, ¿no? Podríamos decir que es una cualidad intangible que hace que una persona sea magnética para los demás, ¿no? Y esto es como decir, bueno, estás rodeado de un montón de gente y hay una persona que capta tu atención. Y a veces no es la persona que está haciendo más cosas para captar tu atención. Es raro eso, ¿verdad? Pero se da naturalmente. Es como que se da naturalmente, porque tenés en una reunión, bueno, el payaso de la fiesta, la que se hace notar. Y a veces tu atención se va con una persona que tal vez está simplemente parada en un rincón o sentada en un lugar, y por lo menos para mí no hay una explicación muy clara, ¿no? Lo que sí es que por tu historia, por tu forma de ser, por tu personalidad, es alguien que conecta en un nivel emocional profundo contigo, aún desde el silencio. Algunos dicen es porque te encontrás a alguien con quien estuviste en vidas pasadas. Bueno, claro, las explicaciones pueden ser variadas. Pueden ser variadas, pero sí hay algo de atracción y carisma. ¿Con eso alcanza para la seducción? No. ¿Cuál es otro punto clave en la seducción? La comunicación efectiva. O sea, las personas que tienen la capacidad de comunicar, de articular de manera clara, coherente sus pensamientos con sus palabras, pero principalmente es muy seductor quien tiene la capacidad de escuchar. Y eso es algo que hoy en día es muy preciado además, porque vivimos aturdidos de personas que quieren hablar, y encontrar a alguien que tenga disponibilidad para escuchar es muy seductor también. Te pregunto, ¿alguna vez alguien te habrá dicho qué rico olor a vos? ¿No? Dice, me gusta tu olor. Claro, cada uno tiene un... ¿Vos sabés cuál es tu olor? No tenés ni idea. Y no estoy hablando de un perfume. Está claro. ¿Me explico? Estamos hablando del olor personal. Yo me pregunto si la seducción uno la puede, no es más o menos lo mismo que el olor personal. Que alguien te puede decir, sos un seductor, pero que vos en realidad no la estás poniendo, no sos consciente. No la estás enmascarando con otros olores. Digo, te podrás peinar de una manera, vestirte con una ropa interesante, ¿no? Toda la estética de la afuera y todo, pero eso no me parece que sea parte de la seducción, o si es parte, no te garantiza mucho. Yo me pregunto si uno es consciente de su propia seducción. Bien, dijiste algo. Esto que estás diciendo te lo voy a responder ahora, pero no me quiero olvidar de lo otro que me pareció genial además como figura, ¿no? Volvemos a ello. Esto de creerte la propia seducción. Yo tengo en este momento en Instagram una encuesta que tiene que ver con esto, donde les pregunto a la gente si se siente una persona seductora o no, ¿no? Y hasta ahora muchas personas dicen que sí, pero muchas personas sienten que no son seductores. Uno es consciente de su capacidad de seducción, a veces no, y eso es peligroso. Y eso es peligroso. Aquellas personas que me ha pasado con pacientes, ¿no? Que son evidentemente personas seductoras, pero que vienen tal vez a terapia diciendo, pero yo no entiendo por qué todo el mundo quiere algo conmigo, pero yo no entiendo por qué si yo no quiero nada con nadie, todo se me hace... Bueno, ahí el camino es empezar a hacerte cargo. Sí, sos una persona seductora y no hay nada malo en eso. Lo que a veces es complejo es que no seas consciente de eso, por lo cual te cuesta explicar cosas que pasan en tu vida. Nunca imaginé que eso fuese un problema para alguien. Sí, absolutamente. Lo pensé desde la otra esquina, como pensando, bueno, que claro, que que no seduzco a nadie, que nadie se me acerca. Mirá, como problema lo pensaba más por ese lado que... Yo lo he visto en consulta, por ejemplo, personas en una relación
con acuerdo de fidelidad y exclusividad sexual, vos, no sé qué pasa, que yo voy a los lugares y se me acercan hombres todo el tiempo, Ay, Dios mío. y a veces lo ven como problema. Sí. También he encontrado hombres que se jactan de esto. Bueno, no, por ¿no? eso te digo. No. Ahora, lo importante es reconocer, si tenés esa capacidad y la vivís, aceptarla, no tiene nada malo, pero además entender lo útil que es para un montón de aspectos en tu vida. Yo creo que, por ejemplo, un docente tiene que seducir a sus alumnos. Es claro que un político seduce a los votantes y en estos tiempos electorales lo vemos claramente. Además hay gente que se prepara para eso, ¿no? Un vendedor tiene que seducir. Ahora bien, y no me olvide, es sí como encontrar y confiar en tu propio olor. Porque no hay nada menos seductor que una persona que se quiera hacer el seductor. Ajá, claro, claro. ¿No? Que una persona que ves que cambia su... A ver, hay un margen, por supuesto que todos de civil somos diferentes a cuando vamos a la guerra, Obvio. ¿no? Tal vez hablamos de una manera, miramos... Ahora, cuando eso se va a un extremo, lo que habla es de una falta de confianza en mi propia capacidad de seducir, que sería similar a la falta de confianza en mi propio olor corporal, en el ejemplo que vos ponías, Leo. ¿Por qué usamos perfumes mucho nosotros? Porque no confiamos en que a alguien le pueda resultar atractivo nuestro olor corporal, entre otras cosas porque nuestro olor corporal se va intensificando según la actividad y el momento del día. Entonces, un precioso ejemplo, porque un aspecto fundamental en la seducción es la confianza y la autenticidad. Confiar en que lo que yo soy naturalmente puede resultar seductor para alguien y no lo tengo que disfrazar, ocultar y eso. Es lo más difícil, sobre todo en tiempos donde aparecen imágenes de cuerpos normativos, que tenés que ser de esta manera, que tenés que tener las uñas esculpidas, que tenés que tener el pelo de una manera, una carga principalmente femenina, pero que hoy también empieza a ser masculina, donde también los hombres empiezan a registrar esto de que quien soy capaz no está bien, no es seductor y necesito otras cosas, ¿sí? Hay personas que se visten de autos nuevos, de formas de hablar y todo eso, ¿no? Y la verdad, a mí en lo personal no me resulta nada seductor ese tipo de aditamento, ¿no? ¿Y eso tiene que ver con la edad? Por uno haber pasado tanto tiempo, haber conocido tanta gente, decir, bueno, yo ya entendí este tema, ¿o no? A veces la edad te devuelve la autenticidad, a veces. Pero también pasa con respecto a la edad, y es un punto, Adriana, bien importante, que hay personas que pierden el registro de su capacidad de seducción, tal vez después de haber estado muchos años en una relación de pareja. Y es precisamente ahí lo que no se dan cuenta y que hace que las parejas fracasen con los años, de la importancia que tiene la seducción en tu relación de pareja, aunque lleves 20 años juntos. Sí, es ¿no? difícil porque el acostumbramiento y el, ¿no? Exacto, porque ahí aparece un elemento bien importante también en la seducción, que es el juego y la espontaneidad. Vamos a hacer una pausa Claro. y seguimos. En Uruguay, conversando con el psicólogo Hermann Schreck sobre la seducción y la manipulación. Exacto, y ahí veíamos lo importante de la seducción en las relaciones de pareja que aspiran a seguir muchos años juntos. En esto que es el juego y la espontaneidad, ¿no? Poder agregar dinamismo y diversión en las interacciones, ¿no? Hay algo que leí hace muchos años y es la importancia del humor en los vínculos interpersonales, especialmente con intenciones amatorias, como hablábamos hoy, ¿no? En esto de reírnos de nosotros, reírnos de lo que pasa y sobre todo encontrar la capacidad de traer novedad todo el tiempo. Y ahí, esto que vos decías, Adriana, que a veces la rutina, la monotonía, hace que lo que se pierda es la seducción. Y sobre todo esta idea de creer que no tengo que hacer nada para que la otra persona siga a mi lado, ¿no? Algo que
mi primer libro escribía con este ejemplo, no sé si les conté, de la ducha y los pies. Claro, ¿no? sí. En esto, bueno, que la gente cree que cuando se ducha no tiene por qué lavarse los pies. Porque el jabón barre, lo que Porque- cae de arriba barre. Exacto, así que ¿para qué voy a hacer el esfuerzo de Claro. agacharme, ¿no? Bien, un par de elementos más que son importantes, que es lo que se llama hoy inteligencia emocional, ¿no? Y que lo hablamos varias veces, especialmente cuando hablamos de responsabilidad afectiva. O sea, esto de tener un registro claro de qué es lo que estoy sintiendo y poderlo transmitir, pero además tener la capacidad de conectar con lo que la otra persona está sintiendo. Y a partir de ahí utilizar también, incluir todo ese mundo afectivo en la ecuación del vínculo, ¿no? Ahí también encontramos la influencia y la persuasión, o sea, que es la habilidad de influir a los demás, pero ahora vamos a ver cuál es la diferencia con la manipulación, pero que en la seducción muchas veces tiene como objetivo eso. O sea, yo también con la seducción quiero algo y tener la capacidad de conseguirlo es también parte de esta manipulación. Y un último punto que a mí me resultó interesante cuando lo leí, que es esto del misterio, ¿no? Y que tiene una explicación psicológica bastante sencilla, ¿no? Esta cuestión de que me seduce del otro lo que no sé del otro. Me seduce del otro ese halo de misterio, esta cuestión de que, bueno, que parece que no sé todo y eso me resulta más interesante. Y eso la psicología lo explica con claridad con el fenómeno de proyección. ¿Por qué? Porque como no sé de vos, yo tiendo a imaginarme cosas de vos. Claro. Y cuando hay un inicio de relación, yo tiendo a imaginarme cosas positivas, Siempre buenísimo. luminosas, buenísimas. Mirá, no me habla mucho de su vida, pero me imagino en su vida un montón de cosas interesantes, ¿no? Claro, genera lo que uno quiere de la otra persona, la imagen que uno quiere. Tendemos a ver eso, ¿no? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la seducción y la manipulación? Como decíamos hoy, parecen similares, pero tienen diferencias claras en la naturaleza, los objetivos y las consecuencias. A ver. Entonces, primero, en cuanto a la intención o propósito, la seducción tiene como objetivo lograr una conexión genuina y mutua. Yo hago esto para que ambos nos podamos conectar y disfrutar de ese encuentro. En la manipulación hay un propósito egoísta, unilateral, pero que además solo tiene un beneficio para la persona que manipula. Para vos y no para el otro. Ninguna de las dos son inocentes. Está bueno no ser inocente con ninguna de las dos. Hablábamos Que quede hoy, claro. por supuesto. ¿No? Vos siempre querés provocar algo en el otro. Exacto. Ahora la diferencia es, lo que quiero provocar, ¿solo es en mi beneficio o es también en beneficio mutuo? ¿Solo es para mí o esto es para nosotros? ¿No? Además, cuando vos querés manipular, ¿querés a la otra persona? ¿Qué es lo que ¿entendés? O sea, ¿qué ¿Cuál es querés el de la otra persona? Claro, ¿cuál es el sentimiento que te une a esa persona? Exacto. No parece ser un sentimiento, ¿no? Afectivo lindo. Exacto. Lo ves como algo siempre jorobado, por lo menos desde mi punto de vista. Absolutamente. Y en la seducción hay un impulso ecológico hacia la relación, que no lo hay en la manipulación. En un impulso ecológico hay una importancia del todo más que de una de las partes, y además la certeza de que si yo hago algo que te perjudica, como yo tengo una conexión emocional contigo, también me perjudico yo. En la manipulación no. También en la seducción hay transparencia y honestidad. Un actor, como son ustedes, una actriz, seduce a sus espectadores. Sus espectadores, ¿cómo es que se llama? Hay algo en el teatro que se llama un compromiso de autenticidad, algo ser. así, ¿no? En esto de, yo sé que lo que ocurre en el escenario no es verdad, Claro. pero yo como espectador me comprometo a creerme que es verdad por un rato. Claro. ¿Tá? Entonces, es un acuerdo que ambos tenemos, no perjudica a nadie, cada uno hace su parte, y también se me ocurre, ustedes lo saben mejor que yo, desde el actor la capacidad de seducir desde la idea de que por un ratito esto es verdad, ¿no?
En la Pero no manipulación... es el Sí. actor el que seduce, es el personaje. A ver. El actor debería desaparecer en el personaje, Ajá. ser seducido por el personaje, Qué bueno. Ajá. casi que como un espectador, por lo menos desde mi punto de vista. Entonces, si bien hay actores y muy buenos, mentirosos, que son seductores natos, Ajá. y utilizan esa seducción y funciona, no quiere decir que sean malos actores, es Ajá. un camino. Hay otros actores que son, son los primeros seducidos, te seduce ese personaje. Ujú. Y desapareces en él, te entregás a él. Entonces vos no sos en realidad el que está seduciendo al público, sino ese personaje que te sedujo a vos primero. Qué interesante para profundizar en esta discusión, porque además yo tuve cierto pasado teatrero, entonces es un tema que me atrapa mucho, me gusta mucho. Ahora, en ese sentido, yo también pienso en toda la técnica, el entrenamiento, Sí, sí, el esfuerzo que el haces ego, para que digo, pero todo lo que haces para que eso ocurra, claro, ¿no? un laburo, O sea, ese es el cómo laburo. también haces tu parte, y qué bueno que además te seduce el personaje, pero también hay una intencionalidad hacia el espectador. Lo dejo ahí como para... Y muy atrevidamente frente Sí, a pero- dos pero personas que muchas saben veces mucho de teatro. es el director Ajá. el que le pone la intencionalidad, porque un personaje puede tener varias lecturas. Digo, nosotros trabajamos Ujú. ahora con Adri, y si bien ella a nosotros nos dejaba eh, hacer la lectura del personaje, ella tenía que dirigir la orquesta entera. Claro, claro. Y cada uno no podía desafinar con el otro, por más bien hecho que estuviera. Qué bueno. Entonces digo, también la intencionalidad la tiene el director, Sí, sí. no es por sacar una responsabilidad. Bueno. Sí, lo sostengo, lo sigo sosteniendo, Lorenzo, así que Claro. seguí así que estabas bien. Bien. Qué divino para seguir la charla esta, pero volvemos a la seducción, ¿no? Como decía, en la transparencia y la honestidad, en la seducción hay una comunicación abierta, honesta, y en la manipulación es algo que se basa en el engaño, en el ocultamiento y en técnicas para lograr del otro lo que me beneficia a mí. Por eso también hay una diferencia. En cuanto a la seducción y la manipulación, hay diferencia en el consentimiento y la libertad también, ¿no? Donde en la seducción ambos tienen la posibilidad de elegir libremente de aceptar o rechazar esa interacción. En la manipulación hay técnicas de presión, de chantaje, de intimidación, ¿no? Donde la persona se siente coartada en su libertad y obligada a hacer algo que no quiera. En la seducción eso no ocurre. ¿Y en qué lugar está la verdad en ambos casos? ¿Hay verdad 100% en la seducción? ¿Hay verdad que no, claramente, en la manipulación no hay verdad? Obviamente, cuando uno manipula, utiliza determinados mecanismos que, como para que el otro crea que uno está o interesado. Pero en la seducción, ¿hay un 100% de verdad en lo que uno hace? ¿O hay un crear algo también para seducir? Yo no sé si hay un 100% de verdad en algo en la vida, Adriana, porque si yo no soy consciente de por ejemplo, mi intención hacia vos, yo te puedo decir, no, esto es verdad, pero es una verdad que solo de la que yo soy consciente. La verdad es hacerme cargo de lo que estoy haciendo y por eso yo decía, también es peligroso no tener conciencia de mi capacidad de seducción, porque ocurren cosas a las cuales yo les atribuyo a los demás. Yo no hago nada para que esto ocurra. ¿Tá? En la manipulación lo que hay es claramente, que a veces tampoco hay conciencia de manipulación, eso también es cierto, pero lo que la persona registra es, yo quiero lograr esto de vos y a mí no me importa cómo sea esto para vos. No me interesa si esto es bueno o no, si es lo que querés. Acá en la manipulación lo único que me importa es lo que yo quiero. ¿Sí? Que ahí viene el otro punto importante, la próxima diferencia,
que tiene que ver con la empatía y la consideración. O sea, la persona seductora está también atenta a las necesidades y a lo que el otro le pasa. La persona manipuladora solo está centrada en sus propios objetivos y en sus propios sentimientos. A mí no me importa esto que vos querés, ¿no? Me acuerdo de un paciente que me contaba que hizo un viaje hace muchos años y se flasheó con una persona que vivía en otro país, muy lejos, se obnubiló, le encantó, salieron a bailar y tuvieron sexo y bueno, y después la otra persona le dice, bueno, ¿y cómo continúa esto? Y él me contaba que yo me quedé en blanco, porque para mí esto no continuaba, pero nunca paré para pensar cómo podía ser para la otra persona, ¿no? Y me acuerdo que la otra persona le decía con claridad, pero ¿y qué pensabas que iba a ser esto? O sea, vos qué... Y no, para mí era solo esto. Sí, pero nunca pensaste cómo era para mí. Y eso también es verdad. Pasa que hay gente que necesita, para mí, acordar de palabra, Sí. explicitar. Acá es algo, Sí, es algo más. tal Y cual. hay gente que lo da por defecto. Exacto. Y ahí es donde Tal ¿no? vez- se corren algunos riesgos, ¿no? Cuando vos das por defecto que hablarse todos los días es tener una pareja. Tal cual. Que capaz que lo es, digo. Tal cual. Pero que en este caso Sí. hubiera sido más empático que antes de dar un paso importante como es un encuentro sexual, que no es cualquier cosa, Ujú. poder decirle, a vos te queda claro que yo mañana me vuelvo a mi país. Nunca es el momento. Yo creo que hay momentos, Nunca ¿no? es el momento. Sí, sí. A ver, que acá a mí me decía alguien, sí, pero lo que pasa es que la sinceridad corta el clima. Y yo creo que no. Depende cuál sea tu nivel de empatía, ¿no? Ujú. En esto de, pero tenés que aclarar todo. Yo no sé si todo, pero algo un paso que vas a dar. Por ejemplo, voy a invitar a alguien a tomar un mate. ¿Tá? A alguien que no conozco, no es un amigo, ¿no? Es alguien que puede ser potencial pareja sexual, depende de mis opciones sexuales, y que, no sé, conocí en redes, intercambiamos, y le digo, che, vamos a tomar unos mates. ¿Cómo pienso yo que la otra persona pueda decodificar eso, no? Porque, como el chiste, ¿no? No sabés, fulano me invitó a mirar Netflix y un desastre, miramos Netflix. Claro. O sea, yo esperaba otra cosa. Entonces, ¿cómo sería en ese ejemplo decirle, mirá, yo estoy en esta, yo quiero esto, y desde la clara de hacerme cargo de la seducción, bueno, vamos a tomar un mate desde esta perspectiva. Lo que pasa es que también tiene mucho que ver ese entorno, porque una cosa es que vos plantees algo de una persona que vas a estar viendo casi permanentemente a un encuentro casual en una parte del mundo, muy a propósito de un viaje, ¿entendés? Es como un cruce que vos decís, primero, poco probable que nos volvamos a ver, nos cruzamos en un viaje, surge algo fantástico. Claro. Por eso te digo, como que también el entorno... ¿Por qué pensarías que va a seguir pasando algo si te conocí ahora en esta parte del mundo, estoy a miles de kilómetros de mi país? Porque hay un montón de historias que se dan de esa manera, personas que luego continúan un vínculo, tal vez de manera indirecta, a través, hoy en día, tiene palabra. Pero ¿por qué a lo que voy, Germán, es por qué hablarías eso previamente? Cuando más o menos está claro que Es muy difícil. es muy difícil. ¿Por qué antes? Es que no es difícil, Adriana. Yo conozco un montón de historias, de relaciones. No, después se dan, pero te quiero decir, en un vínculo así, fugaz, en un viaje. Pero fugaz ¿para quién? Y para los dos, porque esas dos personas están de pasada en un lugar y se encuentran mágicamente en una parte del mundo. No solo se encuentran, sí, sino que ambos deciden tomar acciones que van dirigidos a un vínculo afectivo y tal vez sexual. Yo pienso que primero sexual y después afectivo. En un viaje, si conoces a alguien, yo lo veo más sexual puramente. Lo afectivo puede venir después. Es que depende. Ahí también quedaría para otro programa, ¿no? Por Yo suerte. creo que todo vínculo afectivo todo vínculo sexual tiene un componente afectivo. Salvo
que se dé desde un acuerdo claro, previo, donde vos pagues por eso, por ejemplo. O no, un acuerdo previo sin pagar, pero aclarando el tanto, decís vos. Aclarando el tanto Ajá. antes. Ajá. Mirá, esto es esto. O sea, tal vez porque a mí me hace sentir más cómodo que sepas cómo es. Porque mirá que de pronto estar en una parte del mundo y estar en una barra tomando un trago en un hotel, Sí. porque bajaste de tu habitación y el otro bajó de tu habitación y terminan en una habitación común. ¿Y qué tanto previo puede haber en eso? ¿Te vas a poner a hablar con esa persona si lo que hay es solamente un feeling físico y capaz que poco emocional? Con una charla previa y unas copas. Y tal vez con ¿Qué esa le vas a claridad, plantear? con esta claridad, mira, esto es esto nada Pero más. que para mí Yo está me claro, vuelvo. no sé si hay que hablar tanto en un vínculo así. Te ¿Sabés que estoy la planteando mayoría? una situación, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué tanto podés hablar así si está medio... ¿entendés? Esto genera muchos conflictos y esto que a mí me parece que puede estar muy claro, como este ejemplo que te ponía el mate. Claro, claro. Ah, pero, a ver, te enojaste porque después de tomar el mate no te escribía el otro día. Y bueno, pero nosotros habíamos empezado. O sea, la seducción también implica un nivel de responsabilidad, donde yo, en cada paso donde sienta que pueda haber una duda, lo planteo con claridad. Y esto no es solo por el otro, es también por mí. A mí me pasará, y me ha pasado en vínculos, donde yo lo que necesito es clarificar qué es esto, ¿verdad? Te pongo el ejemplo más claro. Mis pacientes que en algún momento me dicen, pero nosotros podríamos decir que somos amigos. Sin romperle el corazón a ningún paciente, aclarar, y no, nosotros no somos amigos. Podemos tener un muy buen vínculo, pero el día que yo sea tu amigo, perdés un terapeuta. Perdés a tu psicólogo. Claro. Ahora, si vos decís somos amigos porque en la terapia podemos hablar de fútbol y otras cosas, está bien, pero no puedo perder de vista hacia dónde voy yo en este vínculo. Y a veces es necesario que yo lo aclare. Claro, vos necesitas cierta distancia. Claro. Cuando vos decís... Perdón. Sí, no, claro. no es la necesidad de distancia, ¿sabes? No Pero es un tema de ¿Pero distancia. no es como una distancia emocional? No. ¿De que no soy amigo, soy terapeuta? No, son naturalezas diferentes de vínculos, ¿sabes, Adriana? Y entiendo tu pregunta porque desde el psicoanálisis tradicional se habla de la distancia óptima, emocional. Yo me río con mis pacientes, yo lloro con mis pacientes, yo me alegro de las cosas que le pasan. En ese aspecto capaz sí soy lo más parecido a un amigo. Ahora, ¿cuál es la diferencia para mí con un amigo? Y que yo te voy a decir cosas que capaz a vos no te van a gustar y tenés la libertad de dejar de venir conmigo si ¿Y no se supone que los amigos tienen esa licencia de decirte lo que a vos no te va a gustar? Sí, pero siempre cuidando que vos no te vayas de su vida si es que eso quiere. Claro. Y no hacerte sufrir mucho. ¿No? Entonces, no es que los psicólogos hagamos sufrir a la gente, pero el vínculo terapéutico se diferencia a un vínculo de amistad en muchos aspectos, entre otros teniendo claro cuál es el objetivo. Entonces, si yo en un vínculo con un paciente en algún momento siento que hay una confusión, está bueno que yo se lo aclare. Tenés que aclararlo. No, decía que muchas veces cuando uno aclara o le aclaran, vamos a no ponernos... No, en cualquiera de los dos ámbitos nos puede pasar, de que yo aclare, mira, esta relación yo no le estoy poniendo futuro, cabeza, o no siento, más allá de que eso uno tampoco lo puede manejar. ¿No? Digo, te enamoraste y fuiste y listo, ¿no? Pero bueno, uno puede darse cuenta, ¿no? Es una manera de poner un límite. Es una manera de poner un límite. Y hay dos reacciones. Una es, gracias por decírmelo, y otra es, para mí, la de más alto porcentaje, no, yo tampoco, cuando en realidad no es cierto. ¿Por qué? Porque lo que vos dijiste está bien y es correcto, ¿no? Pero al poner un límite, la otra persona necesita zafar de esa amenaza o de, me pararon, no te vayas a creer que yo quería. Y después las acciones son totalmente contradictorias. A ese yo tampoco. Claro. ¿Por qué? Porque alguien puso un límite.
me explico Sí, por claramente. dónde voy. Claramente. Y el que pone el límite se puede enamorar hasta las patas de la persona y después sufrir. No, o sea, no estoy diciendo, pero ¿cómo se dice? ¿Cuándo se dice? Yo creo que no hay un buen momento para decirlo, ¿no? Pero también puede pasar eso. No recuerdo, por lo menos en mi experiencia, que me hayan dicho, gracias por decírmelo. En mi experiencia te puedo decir que sí, que me lo han dicho. Buenísimo. Yo creo que hay un momento para hacerlo, que es a tiempo, antes de que pasen cosas que después se sienta traición. Y vos traes algo bien importante, que es esto del resultado. Claro, cuando yo seduzco, y seduzco desde la honestidad y la seducción, claro que el resultado puede ser, no, mirá, yo no quiero esto. Desde la manipulación es muy probable que yo no sea honesto, precisamente para evitar que me digan que no. ¿Ah? Está bueno plantearlo ahora. Yo me tengo que hacer cargo también de tu posibilidad de ser honesto o honesta conmigo en tu respuesta, y no. Si yo te digo, mira, yo de esta relación quiero esto y no quiero esto, y vos porque te sentís que te puso un límite, yo no quiero esto, cuando en realidad lo quiero, bueno, ya no me puedo hacer cargo de eso. Yo lo dije, ¿no? Entonces, la manipulación en ese tipo de ejemplos precisamente lo que busca es un único resultado. La seducción da también espacio para que el resultado sea otro, que capaz no es ninguno, no es sí o no, es vemos, bueno, no sé, hacemos otra cosa, en vez de ir a la cama, en este ejemplo que poníamos del viaje, y bueno, no sé, sigamos tomando otra, vemos qué pasa, conozcámonos. Algo que tiene clara la seducción es que en la seducción también me importa el otro, también me importa lo que vos sentís. No solo me importa tener sexo con una extranjera en un país que visito por una noche, sino que lo que me importa es tener un encuentro genuino con alguien que también me importa, aunque no te conozca. Muy bien. ¿Sabes que independientemente de esto, pero tiene que ver un poco con la seducción, y hay un documental ahora que están mostrando, que se ve en Netflix, que es El hombre que tiene más de 1000 hijos. Y es un holandés que decidió donar esperma, por un lado, en las clínicas de fertilización asistida, en los cuales cada clínica tiene un máximo de 25 donaciones por persona, para que no se dé la chance de que dos personas que son medio hermanas, ¿no? En el caso que compartan el mismo padre, claro, se vinculen, tengan hijos, con lo que ello implica, ¿no? En cuanto a los desajustes genéticos, ¿no? Que han llevado, por ejemplo, a que cayeran la corona británica, ¿no? Porque se cruzaban entre ellos y morían todos muy, pero muy jóvenes, ¿no? Además eso después se multiplica. El tipo logra engañar a 11 clínicas, por lo cual tiene 25 donaciones en cada clínica. Pero además lo hace en forma ilegal por internet. Él no es el que, o sea, él se ofrece como donante, lo contratan las parejas que no quieren esperar, de acuerdo a la ley holandesa, 18 años para conocer al padre de sus hijos. Bien, entonces quieren verlo ya. Primero que sea lindo, ¿no? Estamos hablando en muchos casos, la mayor parte son parejas lesbianas, y en otros casos son parejas heterosexuales, pero que de repente el hombre se hizo una vasectomía o tiene algún inconveniente. La cuestión es que el tipo va teniendo hijos. Y muchas de estas parejas que no quieren esperar por hacerlo por el sistema legal, ¿no? Simplemente se encuentra el tipo de da el vasito, agarran con una jeringa y se inseminan, ¿no? Más allá, ¿a dónde voy con todo esto? Hablan y se dan cuenta de que el tipo ya tiene más de 1000 hijos, no solo en Holanda, sino en casi todo el mundo.
De hecho, se juntan muchos y vos lo ves y son, salvo por las edades, un calco, Ay, qué horror. Tremendo. ¿no? Lo cual va a llevar a que dentro de esos 1000, se calcula que dentro de la próxima generación van a ser 15.000 que tienen una carga genética muy, pero muy alta, similar, la misma que los otros. O sea, con lo que conlleva esto a nivel de enfermedades. Pero lo que interesante de esto es que hablaban del síndrome de Luke y Leia, haciendo referencia a Luke Skywalker Ujú. y la princesa La Leia princesa Leia, sí. de Star Wars, Ujú. que a una especie de Pimpinela del siglo XXI Ajá. eran hermanos pero estaban enamorados. Mm. No, o sea, o enamorados. En algún momento George Lucas coquetea Sí, sí, sí. con alguno, como espectador, piensa, hasta que se dan cuenta que son hermanos. ¿No? Como nos pasaba todo con los Pimpinela. Ujú. Digo, para Claro, traer un claro. ejemplo criollo. ¿Cómo son hermanos? Sí, sí, sí. ¿No? ¿Y cuál es ese síndrome? Es el sentirte atraído por alguien parecido a vos. Sí. Que de repente tiene tus mismos gustos, que de repente tiene tu misma mirada, que de repente tiene algún rasgo que a vos te hace engancharte y resulta que sos medio hermano. ¿No? Como esa seducción Mm. es a priori, ¿no? Al intento de seducir al otro, ¿no? En este caso sería una Sí. coincidencia que a la luz de la cantidad de hijos que el tipo tiene, ya la coincidencia va siendo cada vez menor, Tal cual. ¿no? De hecho, cuentan unas de las parejas que se encontraron con algunos de estos medios hermanos y la chica le dice, mamá, a mí me gustó tal. Claro. ¿Y qué le digo? Mm. ¿No? Y Tal que cual. podría darse el caso, por la cercanía que tienen todos en Holanda y en todos otros países, porque están Argentina, México, Bélgica, o sea, en el mundo, Tailandia, en África, o sea, está en todos los continentes, ¿no? La posibilidad de vos sentirte atraído por un medio hermano. Por Y- estas razones, Tal cual. que no son la búsqueda de seducir al otro, No, sino verte de alguna manera complementado por el otro. sí, verte reflejado en esto. A mí me encanta, porque además le ponemos nombres nuevos, muchas veces muy interesantes, a cosas que ocurren. Porque de lo que estás hablando, Leo, es del enamoramiento. Porque la clave del enamoramiento es ver al otro lo más parecido a mí posible. De ahí que en la etapa de enamoramiento, como hemos hablado y podemos seguir hablando, se da una alteración de la percepción, ¿no? Porque vos le presentás a tu amiga, ay, mirá qué divino, tu amiga mira y dice, divino de dónde, ¿no? Pero vos lo ves a tus ojos, es divino. Pero además se da una minimización de las diferencias. O sea, lo pinto desde el cóctel hormonal en el que estoy y de la proyección, en esto que hablamos hoy, como no conozco nada de vos, proyecto, te pinto lo más parecido a mí. ¿Por qué? Porque siempre nos atrae lo más parecido. Y ahí calza muy bien con esto que vos decís, me encantó, me lo anoté, síndrome de Luke y Leia, porque en el enamoramiento todos somos Luke y Leia. Aunque tengamos la máscara de Darth Vader, somos igualitos todos. Hermano, lo seguimos en la próxima. Dale. Para este lado o para el lado que vos elijas, como ¿Cómo no? siempre, siempre un placer conversar con vos. Gracias. Un gusto estar con ustedes, Gustazo, nos vemos la siempre. próxima.